Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 17 de junio del 2020. Estamos en vivo a las 7 de la noche en punto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy, un equipo de inspectores de los Ministerios de Salud y Trabajo cerraron por 30 días una finca de piña ubicada en Santa Fe de los Chiles, vinculada al grupo empresario Exportaciones Norteñas, cuyo presidente es el sancarleño Rodrigo Alberto García Brenes. En esa finca, las autoridades detectaron a 21 trabajadores contagiados de COVID-19. Según coincidieron el presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña, Abel Chávez Trigueros, y el secretario del sindicato, Youset Chávez. La firma Exportadores Norteña ya ha tenido denuncias laborales y problemas por subcontratar trabajadores en condiciones migratorias irregulares. La finca que cerraron las autoridades tiene 3.000 hectáreas de extensión y laboran allí cerca de 1.000 trabajadores y forma parte de un poderoso grupo empresario de siembra, empaque y exportación de piña. Hoy el reporte epidemiológico señala que tenemos 75 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El foco con mayor crecimiento de casos nuevos se mantiene ubicado en la zona norte. Allí continuarán los operativos de vigilancia conjuntos entre el Ministerio de Trabajo, Salud y Fuerza Pública. En unos minutos, nuestra compañera Ana Marta Arce, quien se encuentra en la zona, nos brindará un reporte de la situación allí. Hoy, como todos los días, tenemos una agenda noticiosa intensa, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Salud clausuró 9 empresas agrícolas en la zona norte luego de inspeccionar 49 en total. En los operativos localizaron a 20 extranjeros en condición irregular. El Ministerio de Educación Pública mantiene el regreso a clases presenciales para después de las vacaciones de medio periodo, pero todo el personal docente del país deberá someterse a capacitación sobre la aplicación de los protocolos de salud. Casos nuevos por COVID-19 siguen en aumento y para hoy se registraron 75 nuevos enfermos y un total de 1.871 contagiados. La fracción del partido Acción Ciudadana insistirá en reunirse con Cristiana Figueres para hablar sobre exploración y explotación de petróleo. La zona norte sigue siendo afectada de muchas formas por la emergencia que ha generado el COVID-19. Los comerciantes de la fortuna buscan la manera de reactivar la economía, mientras hoy también se cierran 9 piñeras en la zona por incumplir los protocolos establecidos. Incluso se detectó que varios de estos empleados de las piñeras están infectados por COVID. La periodista Ana Marta Arce se encuentra en el lugar y nos trae toda la información. Adelante, Ana Marta. Buenas noches. Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, hay muchísima información acá de la zona norte. Parte de las noticias que tenemos para el día de hoy es que 2 hombres de 61 y 77 años contagiados de COVID-19 fueron trasladados este miércoles del Hospital de San Carlos al Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19, CEACO. Según nos manifestó la periodista del Centro Médico de San Carlos, estas 2 personas llegaron a consultar, se les hizo la prueba y se remitieron al CEACO. Se nos indicó hace algunos minutos que ambas personas se mantienen estables. Incluso hace algunos minutos se llevaron a el último paciente hacia San José. En otras informaciones, hoy realizamos en horas de la mañana un recorrido por La Fortuna, uno de los sectores sin duda alguna más afectados económicamente por el tema de la emergencia y de la pandemia que vivimos en el territorio nacional. Conversamos con algunos comerciantes
quienes nos indican que lo catalogan como la situación más crítica de la pandemia. Ellos afirman que están buscando nuevas alternativas incluso para poder reabrir sus negocios pese a la emergencia que hay en este sector. Veamos la siguiente información. Así lucía la fortuna en San Carlos este miércoles por la mañana en un recorrido del camarógrafo Gerardo Lizano y la periodista Ana Marta Arce. Las calles lucían vacías y pocos comercios abiertos. Esas imágenes muestran la afectación en la zona debido a la crisis por la pandemia del COVID-19. Algunos comerciantes que hablaron con Costa Rica Noticias indicaron que están atravesando la parte más dura. Cuando se volvieron a abrir algunos locales, comenzaron a recuperarse poco a poco. Sin embargo, las medidas tomadas por las autoridades para esta zona debido al incremento de casos positivos los golpeó nuevamente. Por el momento hacen todo lo posible para hacerle frente a las deudas adquiridas. Sí, en mi caso yo tengo un préstamo con Cosique. Ellos sí, llegamos a un acuerdo, ahí hicimos un extrafinanciamiento por 6 meses, que ahí estamos tranquilos en ese aspecto, ¿verdad? Después tenía otro prestamito ahí con el Banco Nacional, que de hecho me tocaba pagar ahora en junio, y me dieron un mes más, entonces sería hasta julio, ¿verdad? Después aquí, ya y en la SOA, ¿no? Ahí está mi mamá, mi hermana y nosotros trabajando ahí. La verdad no se sale con los gastos, pero hay que tener abierto por el punto y por muchas cosas, ¿verdad? Porque si se cierra es peor la situación. Y nosotros ahorita ocupación casi cero, fronteras cerradas, comercios, el carnicero, el barbero, hoteles, restaurantes, todo. Estamos sufriendo mucho con esto. A pesar de eso, hacen el llamado a los turistas nacionales para que visiten la zona. Muchos locales comerciales están tomando medidas sanitarias para proteger a sus trabajadores y a las personas que los visitan. Principalmente cuando ingresan a la propiedad, los va a estar esperando el guarda de seguridad, debidamente con nuestras caretas, como pueden observar con su logo y demás. Él va a indicarles dónde deben parquearse, donde hay rayas, donde va a estar el vehículo estacionado, y a su vez ahí se va a estar desinfectando el vehículo. La persona, hasta que no se desinfecte el vehículo y su equipaje, se puede bajar del vehículo y ya hacer todo el proceso del check-in. Durante el proceso del ingreso a recepción tienen que pasar por una alfombra donde tiene productos que realmente nos garantizan con sello hospitalario que tenemos el respaldo y la garantía de que realmente esa persona que está ingresando a la recepción ingresa totalmente seguro y desinfectado. Es lo principal, que puedan disfrutar seguros en nuestras instalaciones. En el momento en que ingresan también se desinfectan sus manos y ahí se les hace todo el proceso del check-in. Una reunión de los comerciantes y ciudadanos de La Fortuna con el alcalde de San Carlos logró varios acuerdos. El primero es que los vecinos apoyarán la apertura de albergues para personas que necesitan ser aislados al dar positivos con COVID-19. El primer acuerdo más importante al que llegamos fue que vamos a apoyar al alcalde en la apertura de 2 albergues para la atención del COVID a las personas que son vulnerables, a las personas que están contagiadas y necesitan un lugar donde se puedan atender adecuadamente. Estos albergues van a ser en Zona Fluca y en Los Ángeles, y nosotros como ciudadanos vamos a supervisar todo el manejo que se le va a dar a estos centros COVID, y también vamos a supervisar cuál es el manejo posterior de todas estas personas, de todas las personas que no tienen arraigo. Nosotros vamos a accionar lo que nos permite la ley como ciudadanos. La Fortuna es uno de los distritos que mantiene la alerta naranja debido al incremento de casos positivos. Parte de las noticias que se dieron este miércoles precisamente fue que 9 empresas o compañías, entre ellas Piñeras, cerraron sus puertas, esto debido a que no cumplían con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Vamos a ver la siguiente información que desarrolló nuestro compañero Andrés Ortiz. Desde el lunes de esta semana, varias instituciones mantienen operativos en la zona norte, en cantones como San Carlos, Upala, Los Chiles, Arapiquí y Pocosí, para verificar el cumplimiento en temas laborales, sanitarios, migratorios y de seguridad de las empresas agrícolas. En 3 días de operativos, 49 empresas han sido abordadas y entre este martes y miércoles cerraron 9 de ellas, 8 por operar sin el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. También en una de estas empresas detectaron a 21 personas positivas con COVID-19. Se logró detectar que
habían 8 empresas agrícolas que no tenían permiso sanitario de funcionamiento, las cuales obviamente se cerraron, o sea, no pueden operar porque no tienen el permiso como tal. Y además encontramos una más, o sea, en total fueron 9 que se hizo esa intervención y una más en donde se encontraron 21 trabajadores positivos por COVID-19. Esto es en Los Chiles. Y de estos 21 tenemos 8 casos, o sea, total 29 que están relacionados a estos 21 trabajadores, la mayoría de ellos familiares. Y esta empresa se cerró por 30 días, justamente por toda esta condición que está presentando. Durante estas inspecciones, 1.967 personas fueron abordadas, 1.405 nacionales y 466 extranjeros, de los cuales 20 de ellos fueron sorprendidos con su estatus migratorio irregular y laborando en estas empresas, por lo que fueron puestos a la orden de migración. Con la consigna de abordar todo este tipo de empresas, empacadoras, plantaciones, visto que hemos tenido alguna problemática con clúster de infección de coronavirus o COVID-19. Estamos haciendo un trabajo claro, contundente, para proteger el país, para proteger a las personas que viven en el país de esta situación tan atípica como ha sido la pandemia. 429 personas fueron tamizados por la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo identificó 7 empresas que no cumplen con las regulaciones laborales, tales como pago de salario mínimo, vacaciones, aguinaldo o pólizas de riesgo laborales. Otras 3 empresas recibieron órdenes sanitarias por incumplimientos. Hemos emitido un total de 13 órdenes sanitarias, las cuales están referidas básicamente al tema de incumplimientos en protocolos de limpieza e insumos para este tema, el distanciamiento, la verificación del estado de salud de los trabajadores al momento de ingreso a las plantas o fincas, así como el cumplimiento de los lineamientos que están referidos a los consultorios médicos de medicina de empresa. Desde el punto de vista sanitario, estas empresas tendrán 5 días para poder corregir esas no conformidades y si no, pues serán sujetas a la aplicación de medidas especiales que están contempladas de previo en la Ley General de Salud. Desde el puesto de control en Tablillas, en Los Chiles, se ejecutan las inspecciones en toda esta zona del país. Bueno, y precisamente para ampliar sobre este operativo que se realizó el día de hoy por el sector de Los Chiles, conversamos vía telefónica con la viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quiroz, quien nos amplía parte del trabajo realizado el día de hoy. Escuchemos sus palabras. El día de ayer iniciaron los operativos interinstitucionales para el abordaje al sector agropecuario en la zona norte de nuestro país. Se hicieron un total de 49 visitas donde participaron las instituciones como el Ministerio de Seguridad, la Caja, el Ministerio de Salud, Migración, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura con el Servicio Fitosanitario del Estado, donde se hacen visitas para revisar el cumplimiento de los lineamientos en materia de salud para el control de la pandemia y también se aprovecha para verificar el cumplimiento de la normativa existente según lo que le compete a cada una de estas instituciones que ya mencioné. De esas 49 empresas, 40 se mantienen en su funcionamiento, 9 fueron cerradas por incumplimientos o porque no tenían permiso de funcionamiento y de las 40 que aún están en funcionamiento, a 13 se le dieron prevenciones sobre algunos incumplimientos que tienen algunos días para corregir. En un total de 27 que cumplen a cabalidad todos los lineamientos y todo lo existente. Bueno, y precisamente como parte de este operativo que le comentábamos hace algunos minutos, hoy un equipo de inspectores del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo cerraron por 30 días una finca de piña ubicada en Santa Fe de Los Chiles, vinculada al grupo empresario Exportaciones Norteñas, cuyo presidente es el empresario sancarleño Rodrigo Alberto García Brenes. En esa finca las autoridades detectaron a 21 trabajadores contagiados de COVID-19, según coincidieron el presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña, Abel Chávez Trigueros, y el secretario del sindicato, Joseph Chávez. La firma Exportaciones Norteñas ya ha tenido denuncias laborales y problemas por subcontratar trabajadores
en condiciones migratorias irregulares. La finca que cerraron las autoridades tiene 3.000 hectáreas de extensión, en donde laboran cerca de 1.000 trabajadores y forma parte de un poderoso grupo de empresarios de siembra, empaque y exportación de piña. Parte de los trabajos que realizamos esta tarde precisamente fue realizar algunas imágenes. Vamos a pedirles a nuestros compañeros que nos muestre parte de las imágenes que realizó el camarógrafo Gerardo Lizano en el albergue ubicado en Peñas Blancas, cerca de La Fortuna. Aquí es donde hay al menos 20 personas nicaragüenses en condición irregular y que están contagiadas del COVID-19. Recordemos que ellos fueron trasladados a este albergue el pasado domingo en horas de la noche. Obviamente por un tema de protocolo del Ministerio de Salud y por prevención no pudimos ingresar a esta área. Sin embargo, logramos conversar con algunos vecinos quienes nos comentaban cuáles son los protocolos que ellos tienen, qué les parece el que se haya situado un albergue en este sector y también cómo están viviendo ellos esta emergencia. Veamos las siguientes declaraciones. Bueno, el tema con el albergue están funcionando solo para las personas contagiadas positivas por COVID-19, ¿verdad? No para personas que presenten, digamos, que sean sospechosos. Creo que se manejan 20 personas, es lo que hay ahí, lo que nos dijo según la Policía Municipal de San Ramón. 20 personas son las que están ahí de momento, donde se les brinda desde la alimentación hasta cuidados, digamos, tienen un doctor por ahí que los está revisando. Entonces esa es la información que se maneja con respecto al albergue. Digamos, las medidas son las mismas, lavado de manos, al menos acá en el súper, el distanciamiento, atender, digamos, con lo que es los cubrebocas y, por ejemplo, el transporte de estas personas se ha hecho específicamente en la noche, en horarios muy tardes, digamos desde las 10 de la noche en adelante. Nosotros tenemos ya hace un mes de haber comenzado esta pandemia aquí. Sí tenemos bastantes casos, inclusive ayer sí bastantes casos de alta, pero igual tenemos una gran cantidad de casos positivos y casos sospechosos todavía. Hay que seguir respetando el protocolo que nos da el Ministerio de Salud, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, más que todo. Para ampliar sobre el tema de lo que acontece en este momento en Peñas Blancas, la situación que están viviendo y cómo están con protocolos ante esta emergencia, nos acompaña en este momento don Eliezer Chacón, quien es el intendente municipal de esta región. Muy buenas noches, don Eliezer, gracias por acompañarnos. Iniciemos hablando un poco sobre una de las noticias bastante graves, y es que me decía usted ahora que se han cerrado al menos 5 empacadoras en estos últimos días. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ocurrió esto? Y aparte de esto, ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo también? Bien, buenas noches, sí, en realidad es bastante alarmante lo que está sucediendo en estos momentos en Peñas Blancas. Estamos siendo golpeados por una crisis, por una pandemia, donde nos han tenido que declarar la alerta naranja, y a la par de esto, donde tenemos una población vulnerable, una población que ha venido haciendo grandes esfuerzos para salir de esto. Ayer nos encontramos donde el gobierno de la República, a través de instituciones del Estado, hacen un gran operativo, y que da con el cierre de varias plantas empacadoras de raíces y tubérculos en Peñas Blancas. Ahora, el hecho de que las plantas estén en algún estado tal vez irregular, que tengan algunos problemas de cumplimiento de algunos requisitos, yo por lo menos pienso que no está ligado al asunto de la pandemia. El hecho de que una planta empacadora tenga un permiso de funcionamiento vencido, o que tenga un permiso de funcionamiento, o que no tenga el permiso de funcionamiento de momento, que esté empezando a trabajarlos, eso no es un asunto que va ligado a la pandemia. Entonces, el otro día estuvimos hablando y negociando con funcionarios de gobierno, y se nos garantizó que no se iba a hacer cierre de negocios, que no íbamos a cerrar plantas empacadoras de forma innecesaria. Entonces, yo pienso que es cierto, una empacadora, una empresa debe estar a derecho con todos los requisitos. Don
y más tratándose de salud. Sí. ¿Cuántas personas se han quedado sin empleo ahorita con este cierre de empacadoras? Sí, tal vez para concluir con el tema anterior, una situación es que no estén cumpliendo con los requisitos y otra situación es que esté ligado directamente al asunto del contagio o del caso positivo COVID-19. Entonces, el hecho de que estas personas que laboran ahí, que son cientos, yo pienso que en estos momentos así, con números bajos, anda de 300 a 400 personas, que de la noche a la mañana se están quedando sin trabajo, se están quedando sin el pan de cada día. No quiere decir que esas personas, para estar trabajando, van a tener, o sean causa de una propagación más del COVID-19. El hecho de que se hayan dado algunas empacadoras que dan positivo 20, 30 personas en una sola empacadora, no quiere decir que sea un asunto propio de las empacadoras, o que sea un asunto propio porque no tengan un permiso de funcionamiento de salud, y lo tenemos muy claro en BIC. BIC es una empresa que la tenemos acá, y tenemos también Bajo Cero, que fueron dos empresas donde los resultados dieron muy altos. En una empacadora nos dio 30 casos positivos, Disculpe un momento, porque me están indicando acá en el estudio que mi jefe que está ahorita presentando el noticiero también tiene una consulta. Vamos a escuchar entonces la consulta de don Ernesto para luego replicársela a usted. Adelante, don Ernesto. Buenas noches, don Eliezer. Ana Marta, la pregunta es, estamos hablando de 21 personas detectadas con COVID en exportaciones norteñas. Hay una responsabilidad clara de la empresa y del empresario que contrata a esas personas. Estamos hablando de 21 personas que a su vez tienen esposos, hijos, etcétera. Es decir, es un foco de contagio importante. Es claro que hay que cerrar la empresa. Pregúntele, por favor, eso a don Eliezer. Don Eliezer, nos está comentando don Ernesto que bueno, es clara la responsabilidad de los patronos de estas empacadoras, que precisamente ya son 21 funcionarios que están contagiados de COVID-19. Él me decía que bueno, deben responder a esta situación. Estos 21 funcionarios tienen su familia, la mayoría son familias de escasos recursos, en una situación crítica. Realmente, ¿qué va a pasar con esto? O sea, deben de sentarse las responsabilidades del caso y quizás no es justificable tampoco el hecho de que estén trabajando bajo irregularidad. Claro, no, por eso le decía y le quería poner el ejemplo de la empresa Bajo Cero y BIC. La empresa Bajo Cero y BIC son de las empresas que cumplen al pie de la letra los protocolos. Son de las empresas que tienen los mejores estándares de seguridad, de higiene que puedan haber en la zona. Yo no conozco una empacadora en toda esta zona que trabaje de la forma que trabaja BIC. Sin embargo, salieron 30 casos positivos. Entonces, eso indica que no es el hecho de que sea una empacadora que está dando casos positivos. No es el hecho de que en la empacadora no se tenga el permiso de funcionamiento. En las empacadoras que también están cumpliendo los requisitos, como BIC, también están saliendo muchos casos positivos. Entonces, esto es un caso diferente, esto es otra razón. Yo pienso que en Peñas Blancas, en la zona norte, tenemos una gran cantidad de nicaragüenses que vienen a laborar, que vienen a prestar fuerza laboral, que vienen a dar riqueza a nuestra zona, a nuestro territorio, pero que tienen una cultura diferente, tienen formas y hábitos diferentes a nosotros. Entonces, en la mayor parte de estas plantas empacadoras, la fuerza laboral son nicaragüenses. Entonces, ellos tienen mayor posibilidad de recibir el contagio que nosotros, los costarricenses. Entonces, por eso se está dando. No es por el simple hecho de ser una empacadora. Don Eliezer, ¿qué hacer en estos casos? Porque precisamente hoy que andábamos ahí muy cerca del albergue, se nos comentaba, incluso algunos vecinos en off nos decían que habían personas que debían de estar en cuarentena, y realmente no la estaban cumpliendo, estaban pues fuera de sus casas, realizando compras. ¿Cuál es el trabajo, sobre todo de la policía municipal, en estos aspectos y cómo hacer cumplir que verdaderamente estas personas que están como sospechosos realmente guarden la cuarentena en sus casas y evitar aún así el aumento de casos que en ese sector es bastante grande?
Sí, quiero que quede claro que estas personas que andan incumpliendo la cuarentena no necesariamente son trabajadores de empacadoras, no necesariamente son trabajadores de estas empresas. Son personas que han resultado positivos, se les da una orden sanitaria donde se les pide que tienen que estar bajo cuarentena y no hacen caso de las indicaciones. Parte de esos son los 19 casos que tenemos en el albergue Peñas Blancas, que 9 de esos tenían orden sanitaria y no cumplieron la orden sanitaria, se fueron a trabajar. Entonces fueron localizados, se trajeron y están en estos momentos en el albergue. ¿Qué es lo que queremos con el albergue? Bueno, albergue, yo no le doy el nombre de albergue, es un centro de aislamiento de personas COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con estas personas ahí? Que no anden en las calles incumpliendo las medidas de seguridad, que no anden incumpliendo las órdenes sanitarias, y los tenemos en un lugar seguro, en un lugar donde están cumpliendo ese periodo, y una vez que lo cumplan ya saldrán a sus calles donde no tenemos la seguridad de que no van a ir a transmitir la enfermedad a otras personas. Para ir finalizando nada más, ¿han encontrado casos como estos que usted ahora menciona, de personas que debían guardar la cuarentena, no lo están haciendo? Porque como le digo, hoy sí nos indicaron que había una familia ahí afuera y que debían de estar en cuarentena. ¿Han encontrado ustedes en esos operativos más personas que incluso se han ido a trabajar? Claro que sí, se ha identificado. De hecho, el domingo que abrimos el albergue del sector Ángeles, para este albergue venían 19 personas. Perdón, sí, venían 18 personas en ese momento. Venían para el albergue que venían trasladadas de Monterrey. Bueno, de Monterrey no, en el caso de Santa Rosa en ese momento. Tuvimos que agregar una más, que era vecina en ese momento, que estaba en cuarentena, que con los patrullajes que se hacen y las rondas de seguridad, se llegó a la casa donde estaba y no estaba el señor. Entonces se preguntó que dónde estaba y andaba en el río. Entonces inmediatamente cuando llegó del río se interceptó, se le ordenó que tenía que venir y cumplir las órdenes y por eso se le iba a aislar en el centro de aislamiento. Entonces, ahí está en el centro de aislamiento en este momento. Porque él desobedeció una orden y es una persona de riesgo, una persona que si está suelta va a volver a desobedecer una orden. Entonces lo mejor que es tenerlo en un centro de aislamiento donde pueda cumplir su cuarentena en condiciones tal vez un poco mejores que las que tiene en su lugar de habitación casual y que no ande por ahí contagiando a más personas. Entonces, y estamos trabajando en eso. Tenemos la colaboración de la fuerza pública, tenemos control 24/7 permanente, tenemos también patrullajes de la Policía Municipal de San Ramón que nos está colaborando en eso. Y la seguridad que estamos brindando en el sector donde está más afectado, en Peñas Blancas, es una seguridad bastante activa y bastante positiva en ese sentido. Perfecto, don Eliezer, muchísimas gracias por esta amplia información. Don Ernesto y amigos televidentes, son los datos y la información que tenemos desde la zona norte de nuestro país. No sé si tiene alguna consulta adicional. Muchísimas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce por este amplio reporte con el trabajo en cámaras de Gerardo Lizano. Muchas gracias al equipo que está en zona norte. Cuídense, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El Ministerio de Salud cerró 9 empresas en la zona norte, 8 de ellas por no contar con el permiso sanitario de funcionamiento y una más por incumplir las normas sanitarias establecidas para enfrentar la pandemia. Desde el lunes de esta semana, varias instituciones mantienen operativos en la zona norte, en cantones como San Carlos, Upala, Los Chiles, Arapiquí y Pocosí, para verificar el cumplimiento en temas laborales, sanitarios, migratorios y de seguridad de las empresas agrícolas. En 3 días de operativos, 49 empresas han sido abordadas y entre este martes y miércoles cerraron 9 de ellas, 8 por operar sin el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. También en una de estas empresas detectaron a 21 personas positivas con COVID-19. Se logró detectar que habían 8 empresas agrícolas que no tenían permiso sanitario de funcionamiento, las cuales obviamente se cerraron, o sea, no pueden operar porque no tienen el permiso como tal. Y además encontramos una más, o sea, en total fueron 9
que se hizo esa intervención, y una más en donde se encontraron 21 trabajadores positivos por COVID-19. Esto es en Los Chiles. Y de estos 21 tenemos 8 casos, o sea, total 29 que están relacionados a estos 21 trabajadores, la mayoría de ellos familiares. A las 7 de la noche con 30 minutos hacemos la primera pausa y enseguida venimos con más información. Casos nuevos por COVID-19 siguen en aumento y para hoy se registraron 75 nuevos enfermos y un total de 1.871 contagiados. El BN te lo trae de regreso en todo el menú de Taco Bell. 40% de descuento al pagar con tus BN tarjetas débito y crédito. Aprovechalo también en Autobel y compras para llevar. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Ya está de vuelta La Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae La Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Para celebrar el Día del Árbol, aprendamos sobre un árbol muy poco común y muy útil en nuestro país. El ojoche vive, parte de Documentales UNED. Hoy se registró el segundo pico más alto de nuevos casos en 101 días. Para hoy se registran 75 nuevos casos. Acosta se suma a la lista de cantones con más casos positivos. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos da el detalle de las estadísticas COVID. Buenas noches, don Ernesto, y a todos los televidentes. Así es, hoy son 75 casos, un número que habíamos tenido una leve disminución en los últimos días, veníamos con 50, más o menos ese era el promedio, pero hoy nuevamente tenemos un pico de 75 casos ya positivos con COVID-19. Vamos a ver de inmediato las pantallas que hemos preparado sobre los datos que el Ministerio de Salud dio a conocer este mediodía. Precisamente son 75 casos nuevos que tenemos el día de hoy, total de acumulados 1.871 casos. Nacionales, personas nacionales son 1.381 personas y extranjeros 466 del total. Y investigación precisamente que se da en este momento de la nacionalidad. Vamos a ver la siguiente pantalla. Cantones con casos positivos son 78 que se suma a Costa, tal y como lo decía don Ernesto precisamente. Y cantones recuperados que tenemos en este momento son cantones recuperados 68 y el total de recuperados 899 es el total que al día de hoy ha dado a conocer ya las autoridades de salud. En el caso de las hospitalizaciones tenemos 22 personas, 19 en salón, 3 en unidades de cuidados intensivos cuyas edades son 27, 43 y 59 años, lo que ha dado a conocer precisamente el Ministerio de Salud el día de hoy. Vamos a ver la siguiente pantalla. En el caso de las pruebas realizadas hasta el día de hoy son 33.282, descartados 23.209 y total de fallecidos 12 personas hasta el día de hoy.
Precisamente a partir del próximo 20 de junio se cumpliría la tercera etapa de apertura paulatina de comercio. Sin embargo, a raíz del aumento de los casos de los últimos días, las autoridades de salud aún están valorando si se mantiene o no. El Ministerio de Salud informó que será hasta en los próximos días en que se definirá si las medidas de la tercera fase para la reapertura de comercios se mantienen o no. Pues según lo estipulado previamente por el gobierno, la tercera fase permitiría la apertura de tiendas al 50% los fines de semana, actividades de culto con un distanciamiento mínimo de 1,8 metros entre cada persona y máximo de 75 personas. Además, se mantiene un 50% de la capacidad en las actividades de cines, teatros y museos con entrada previa y durante los fines de semana. También la apertura de bares al 50% entre semana. Recordemos, ese anuncio lo haremos en lo que falta de la semana, ya que actividades van a ir, como usted bien lo menciona, ese era el cronograma inicial. Pues posiblemente se va a mantener en esencia mucho de eso, pero recordemos que aquí es un asunto de responsabilidad para todas esas actividades que estamos habilitando y que hemos estado habilitando. Tienen que cumplir con un protocolo que es revisado por el jerarca de cada sector y que tiene que ser apegado a los lineamientos de salud. El ministro de Salud enfatizó a los dueños y encargados de negocios una fiscalización rigurosa de las medidas sanitarias en caso de que se permita habilitar la tercera fase. E insisto, aquí hay una responsabilidad también de cada gerente o administrador de cada actividad para que esté al tanto de que se estén cumpliendo los protocolos. Aquí también eludimos mucho en medio de una pandemia al comportamiento y la responsabilidad de cada persona. Es imposible hacer una supervisión 100% todo el tiempo de todas las actividades que se han estado retomando y por eso siempre hacemos ese llamado a que estemos de forma proactiva, no esperando a que haya casos para decir, mira, es que el protocolo no se estaba aplicando, mira, es que el lavatorio no estaba funcionando, entonces no se podían lavar las manos los funcionarios. Sí, es que no esperemos a que haya casos para actuar, ¿verdad? Para estar haciendo esa verificación de protocolo. De acuerdo con el protocolo, el horario para operar se mantendría de 5 de la mañana hasta 10 de la noche y los fines de semana de 5 de la mañana hasta 7 de la noche. Una funcionaria de la sala de operaciones se dio positivo por el COVID-19 en el hospital de Monseñor Sanabria de la Caja Costarricense del Seguro Social. Según la entidad, en la investigación se determinó que la fuente de contagio de la trabajadora de salud es familiar, lo que descarta que haya sido dentro del centro médico. El director general, Randall Álvarez, indicó que se activaron los controles de acuerdo con los lineamientos que dicta el Ministerio de Salud y los procedimientos institucionales y locales previamente planificados. Por su parte, se informó que desde la gerencia médica se mantiene un trabajo conjunto con la red hospitalaria Noreste a fin de contar con el apoyo de los centros de San Ramón y Nicoya en caso de ser requerido, para asegurar la continuidad y calidad de los servicios de salud que se brinda a la población puntarense. Se ha hecho todo el análisis epidemiológico correspondiente, identificando en primer lugar que el contagio no se dio en el ámbito hospitalario. Por otro lado, como parte de las medidas de prevención, se ha decidido aislar aquellos casos que cumplan con los criterios de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y los lineamientos institucionales establecidos. Esto con el fin, por supuesto, de salvaguardar tanto a los funcionarios como a los usuarios de otros contagios. Ante esta situación es importante indicarle a la comunidad que se están haciendo todas las coordinaciones en red y también aquí a lo interno del servicio, de tal forma que la continuidad en las atenciones están debidamente garantizadas. Bien, don Ernesto y amigos televidentes, estos son los datos que tenemos precisamente del día de hoy, de lo que ha sido el informe diario que dan las autoridades sobre el COVID-19 en el país. Un dato que llama la atención, Andrés, es que la gente que requiere de unidad de cuidados intensivos hasta ahora son adultos jóvenes, personas entre 27 y 50 y resto de años, adultos maduros, jóvenes, pero ni ancianos ni niños. Claro, eso es importante también y lo que ya las autoridades han dicho, de que si bien es cierto, las personas con factores de riesgo es importante que se cuide, esta es una enfermedad que tenemos que cuidarnos todos, depende de la edad que tengamos, porque como usted lo dice, al día de hoy las 3 personas que en este momento se encuentran en unidades de cuidados intensivos tienen 27, 43 y 59 años. Esta persona 27 es la que hoy nos informan de que es el que está también en unidades de cuidados intensivos, entonces tenemos que ver
ya el transcurso de los días que va a pasar y también la valoración que se va haciendo con estas personas, don Ernesto. Así es, la información que nos compartió nuestro compañero Andrés Ortiz. Gracias, Andrés. Gracias, buenas noches. El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud, informaron que al terminar el periodo de vacaciones de medio año, los docentes recibirán una capacitación en el marco de la estrategia de retorno a clases. El MEP sostiene que la fecha de un posible retorno a clases se estima para el 13 de julio próximo. Hemos tenido una reunión el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el día de hoy, donde hemos conversado ampliamente la estrategia de regresar y hemos comprendido que para después de las vacaciones de 15 días vamos a tener un periodo para la capacitación de todo nuestro personal docente, directores de centros educativos, directores regionales, supervisores, de todo el personal docente en un proceso de capacitación para el uso de los protocolos específicos para un eventual retorno a clases. Me parece muy importante que sea el conocimiento de toda la población que sea educativo los protocolos específicos para ese retorno a clases. Sí, es correcto. Nosotros somos muy conscientes de que un regreso a clases en medio de una pandemia pues está muy lejos de ser un regreso a clases en la plenitud de condiciones en que normalmente se sostienen las clases. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 41 minutos y vamos a ver a esta hora la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para la compra, 571 colones con 33 céntimos. El precio para la venta tiene una referencia de 577 colones con 79 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información. La fracción del partido Acción Ciudadana insistirá en reunirse con Cristiana Figueres para hablar sobre exploración y explotación de petróleo. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Tenemos un cliente y no tenemos nada preparado. ¿Usted es buena para proponer, improvisar y esas cosas? En este momento el minimalismo está muy de moda y por eso siento que eso también nos puede ayudar a reducir costos, tal vez. ¿Le parece que soy un miserable, un arrancado? No. ¿Qué es lo que me está queriendo decir usted? No. Señorita Laura Castro Pineda, la impedida de cálculo, ¿qué hace por acá? Pasantía. Definitivamente lo suyo son las manualidades. Goce con esta serie colombiana los sábados a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, queremos contarles que tenemos el mejor regalo para papá. Para papá. Y es un show de la media docena. Exclusivo, desde su computadora y en la comodidad de su casa. Que las tarjetas del BCR le regalarán a 10 papás. Participe al pagar con sus tarjetas del BCR y sea uno de los 10 ganadores de este show exclusivo para que papá converse y ría con la media docena sin salir de casa. Somos el Banco de Costa Rica. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Y a quienes tienen préstamos en colones, esta información le es de interés. La tasa básica pasiva es de 3,90%. Popular Pensiones te presentó
la tasa básica pasiva. La continuidad de las cadenas de suministro se ha dado mediante el esfuerzo gubernamental, productivo y empresarial. Por su parte, los transportistas de carga aplaudieron la medida de la prohibición de placas vacías para sus colegas de la región. Desde mediados de mayo, Costa Rica tuvo que imponer medidas sanitarias por el COVID-19 y estas fueron muy estrictas en la frontera de Peñas Blancas y Paso Canoas para el transporte terrestre del comercio regional. Precisamente la ministra de Comercio Exterior aseguró que han insistido con los ministros centroamericanos para que se apruebe el sistema de control sanitario y se le permita a los transportistas la misma lógica del comercio. Entre otras cosas, ingresar a todos los territorios de nuestros países con los furgones vacíos y también a descargar en el territorio de todos los países y permitir, una vez descargado, pues volver a cargar. Esto aseguraría que el comercio fluya y además que no se desperdicien los viajes de los furgones vacíos. A pesar de todo ello, pues los otros países centroamericanos han sido reticentes a tratar a los transportistas y las unidades de transporte de nuestro país de la misma manera que los demás países. Jiménez explicó que esta medida lo que pretende es emparejar las condiciones de los transportistas de la región y evitar la afectación de los nacionales. Por su parte, nuestros transportistas afirmaron que el sistema actual les favorece económicamente. Esto que se ha venido dando ahorita, nos ha venido dando un suspiro a nosotros los transportistas nacionales y creo que está bien hecho eso. Hace días atrás, bueno, nosotros estamos un poco desconectados con la noticia, pero sí logré escuchar que no sabían qué hacer con el sistema del COVID. Bueno, me parece que personas tan preparadas y todo eso no encuentran la solución. Si el problema era que las personas venían enfermas, entonces simplemente hubieran abierto un almacén fiscal gigante en el lado de frontera y nosotros los nacionales sacamos las cargas hasta los almacenes fiscales y los extranjeros las cargaban de ahí para afuera. Igual a viceversa, las cargas que vienen de Centroamérica para Costa Rica. Es una buena medida porque la carga se queda internamente. El tico transporta la carga, que es de Costa Rica. Está buenísimo. Para mí que sería que se pusieran de acuerdo y que todo llegue a una normalidad como era antes, porque la verdad es que todos necesitamos del trabajo. El presidente de la Cámara Nacional de Transportes de Carga, Canatrac, dijo que la medida de la prohibición de las placas vacías del área es en equiparación con lo que hacen nuestros transportistas en Centroamérica. Son medidas que ya el gobierno había anunciado que se iban a estar valorando y de no cambiar la posición de Centroamérica respecto al ingreso de equipos vacíos costarricenses, se irían tomando acciones en igual medida, por lo cual, siendo muy consecuentes con las políticas que ya fueron anunciadas y con las facilidades que ha dado Costa Rica a los centroamericanos, seguimos revisando cada una de las medidas para ir tomando acciones a nivel operativo. El sistema implementado consta del ingreso a la zona aduanera primaria para realizar el enganche, desenganche o relevo del conductor. La otra es el tránsito de frontera a frontera con caravanas con resguardo policial. Además, la tercera es el ingreso hasta las instalaciones de un almacén fiscal autorizado siguiendo los lineamientos sanitarios y por último, el ingreso hasta las instalaciones de una empresa autorizada. Y en otros temas legislativos, la fracción del PAC insistirá en concretar una reunión con Cristiana Figueres para abordar el tema de la exploración y explotación petrolera. En el plenario está pendiente un proyecto que prohibiría esta práctica mediante la ley y no decreto, como está regulado en la actualidad. Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este proyecto de ley que prohibiría la exploración y explotación petrolera en nuestro país está en el plenario legislativo desde hace más de un año. Pero ¿qué piensan algunos diputados con respecto a esta iniciativa de ley? Veamos la siguiente información. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, considera necesario que los diputados escuchen a la exsecretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cristiana Figueres, para abordar el tema de la exploración y explotación petrolera en el país. Vega lamentó que los legisladores se negaran a recibir a Figueres esta semana y dijo que insistirá con la reunión. Es realmente increíble que en este Parlamento haya fuerzas políticas que no la quieran recibir. Inicialmente el tema se planteó y hubo voluntad de los diputados, pero entiendo que algunos sectores que no quieren que se apruebe el proyecto estuvieron tal vez haciendo algunas llamadas y al final la excusa que nos dio Presidencia fue que no encontraron una sala donde poder hacer la conferencia de manera virtual. El diputado Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana, quien se opone al proyecto por considerar que es inconveniente que se cierre por completo la posibilidad de explorar los recursos naturales del país, dijo que le gustaría poder escuchar el punto de vista de Figueres, pero que si no hay consenso en la reunión de los jefes de fracción, podría analizar algún audio o documento. Supongo que muchos otros ticos con muchísimo potencial y con muchísimo conocimiento quieren venir también a la Asamblea Legislativa y ahí los jefes de fracción pues tienen que lograr el consenso. Si no se logra el consenso, pues tal vez nos puedan enviar videos, audios o material. El proyecto número 20.641, que prohibiría la exploración y explotación petrolera en el país vía ley y no mediante un decreto como se hace actualmente, está en el plenario desde hace 1 año y 3 meses. Consultados al respecto, algunos diputados ya tienen clara su posición del proyecto, mientras que otros analizan las variantes del texto. En esta línea pues tengo total certeza que es una necesidad para tener ya criterio a nivel mundial de cuál es la posición de Costa Rica. Pero en este momento mi posición es el análisis de los textos sustitutivos. Y a eso tenemos que apostarle, a la economía basada en la protección de los recursos naturales y no a una economía basada en industrias extractivas que además de ser altamente contaminantes vienen en picada y más bien el mundo se está transformando. Nosotros en la fracción de Restauración Nacional tenemos algunas dudas de este proyecto y el próximo lunes estaremos analizando nuestra posición sobre este tema. El pasado mes de febrero, el presidente Carlos Alvarado amplió hasta el 2050 la moratoria que prohíbe cualquier tipo de exploración o explotación de petróleo o gas en el país vía decreto. Esa moratoria se declaró por primera vez en el 2002 durante la administración del expresidente Abel Pacheco y se prorrogó en los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. 7 de la noche con 53 minutos. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Quédese con la señal de Canal 13. Es para mí súper importante la responsabilidad que tengo sobre mí y sobre mis empleados y sobre mi familia. Estar al día, porque de todos los pagos que hemos hecho y que tenemos que hacer y que enfrentamos con esta crisis, definitivamente es el primero. ¿Por qué? Porque hasta hoy nos hemos dado cuenta, porque no lo sabíamos realmente, la responsabilidad y la seguridad que nos da a nosotros la Caja Costarricense de Seguro Social. 3 mujeres, con sus 3 historias, definen un entramado de vidas que forman parte de una sola red. Mamá, ¿qué está haciendo usted aquí? Es que su papá las iba a tirar y mejor se las traje. 3 Marías. ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? Ahora que palmaron al hijo de doña Angelina, Nino anda como loco, ¿vos sabes? Un filme costarricense. Apenas estoy arrancando, es la primera carrera que estoy haciendo, por favor, ya ves que yo... A las 10 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Las palabras de apoyo de un padre son música para el oído de sus hijos e hijas. Es por eso que en su día celebraremos a todos los papás a través de la música. Este sábado 20 de junio a las 9 de la noche, Musicales del 13 tendrá una programación especial de complacencias con canciones del recuerdo.
Y el domingo 21 transmitiremos el concierto con el grupo Tiempos Viejos, con boleros y tangos solicitados para papá por sus hijos e hijas, a las 7:30 de la noche. La caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que caramba, el guaro también se chupa. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinesco. Voy a aprender y el mundo conocer. Sí. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una breve reseña de estos templos del arte, que son símbolos de distintas ciudades de Latinoamérica. Como podemos ver, en él se presentan muchas cosas hermosas, muchas artes. Presenta la música, teatro, danza, comedia, etc. Teatros nacionales. El domingo 21 de junio a las 10 de la mañana. Solo por 13. Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 56 minutos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a nuestra sección Somos de los Mismos. Laura Herrera nos cuenta cómo cambiar las estrategias de mercadeo en tiempos de pandemia. EDINA presenta la sección Somos de los Mismos. Este fenómeno del coronavirus ha impactado no solamente la salud pública a nivel mundial, sino la economía y por ende nuestros negocios. Sin embargo, no es tan sencillo para nosotros llegar ahora y seguir con nuestra estrategia de marketing que teníamos planeada con meses de anticipación. Es decir, no podemos seguir vendiendo de la misma manera. En este momento tenemos que ser solidarios y empáticos con nuestros consumidores y con nuestros clientes. Te digo, quien agregue valor después va a poder cosechar eso. Quien dé contenido de valor, quien genere empatía y quien dé algo que sea más allá que la venta. Y eso es el marketing de causas. El marketing de causas es una herramienta que puedes utilizar ahora para generar contenido de valor, ya sea a través de cursos, ya sea a través de ofertas especiales, ya sea a través de inspiración. Un ejemplo muy claro fue lo que hizo una marca de ropa muy conocida a nivel mundial, que siempre ha hecho ropa de alta costura y empezaron a hacer mascarillas, ¿ok? Porque era el momento de solidarizarse con la situación que estaba sucediendo o que está sucediendo. Entonces mi pregunta es, ¿qué estás haciendo vos como marca, empresa, organización para solidarizarte con el otro, para generar un impacto positivo, para que tu marca tenga otros valores más emocionales y no tantos enfocados a la venta? Y estoy segura que aunque los tiempos van a continuar, va a ser difícil y va a ser complicado, tu marca va a ser recordada de una manera diferente. EDINA te presentó la sección Somos de los Mismos. Y a las 7 de la noche con 58 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con el politólogo Gustavo Araya. ¿Se instaló una segunda ola política más confrontativa en esta segunda etapa de la pandemia? No se vaya, ya volvemos con mucho más de Costa Rica Noticias. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Bienvenidos al maravilloso mundo de la ópera. Primer festival de ópera online.
funciones virtuales por algunas de las producciones propias del Teatro del Bicentenario. La Traviata, Carmen, El Trovador, La Flauta Mágica, El Doctor Milagro, cerrando con la reciente reposición de nuestro Teatro del Bicentenario, Tosca. Festival de Ópera, muy pronto en Arte 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Cada vez está más cerca el Día del Padre y en este Café Nacional queremos brindarle una tercera opción de regalo para que los papás puedan tomar café. No se lo pierda este jueves a las 8 en punto de la mañana por 13 Costa Rica Televisión y 101.5 FM. Costa Rica, Costa Rica, una voz que entona un canto. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva este viernes 19 de junio hasta Guanajuato, México, para bailar con las fusiones de ritmos como jazz latino, el reggae y la cumbia que hacen el grupo Rastrillos y los Aguas Aguas. A las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Por favor, grite o haga algún sonido. Después del terremoto del 16 de abril de 2016, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en costa ecuatoriana, varias personas reflexionan su sentido de vida a través del arte y la creación. Todos los días el faro soporta las olas que van y vienen, lo golpean y él está de pie. Soportó el terremoto de pie y no se cayó. Para nosotros un símbolo de resistencia y de fortaleza. 10 historias en abril, un documental impactante. El domingo 28 de junio a las 10 de la mañana. Solo aquí en 13, Costa Rica TV.